Bienvenidos a un nuevo episodio de La Media Tijera, el podcast donde te contamos las historias épicas del fútbol mundial, sus héroes y villanos. Te doy la bienvenida al Pollo. Hola Pollo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Checo? ¿Cómo estás? Como siempre es un placer saludarte a ti y a todas las personas que escuchan el podcast de La Media Tijera. En esta ocasión vamos a platicar sobre un torneo que arranca justamente el día de hoy. Este podcast, este episodio lo estamos grabando previo al arranque del Mundial de Clubs. Entonces vamos a platicar, vamos a hacer una pequeña previa. Vamos a hablar también un poquito sobre este torneo, las participaciones de equipos mexicanos, no solo mexicanos, sino en general, quién es el equipo que más veces lo ha ganado, su importancia y algunos datos interesantes sobre que, aprovechando que el Tuca Ferretti está por allá. Pollo, ¿tú consideras que este torneo lo podríamos llamar, como dice el buen Tuca, como molero? O sea, ¿ya sientes que tiene prestigio o todavía es un torneo que, pues en general no se le toma tanto interés por parte, podríamos decir, de la afición y hasta de los clubs, ¿no? ¿O tú ya consideras que ya es un torneo prestigioso, por así decirlo? Pues mira, para mí sí, en el sentido de que al momento de que lo avala la FIFA, pues ya le quita la etiqueta de molero, ¿no? Tal vez lo único que no ha podido agarrar bien la FIFA es esa parte de la organización. Como que no es que les estorbe a los equipos, pero las fechas como que no ayudan mucho por la saturación de los calendarios, ¿no? Sabemos que los equipos top, sobre todo en Europa, sus temporadas son muy largas porque, bueno, participan en sus ligas locales, sus copas, las copas continentales, y de repente es como que meter un poquito a fuerza este torneo, pero realmente es que no hay otro espacio, ¿no? Digo, en esta ocasión sabemos que el torneo normalmente se efectúa en diciembre, pero por cuestión del COVID del año pasado, se movió ahora para febrero, ¿no? Entonces, también ahora sí que es ese granito que no ha podido dar la FIFA el clavo de la fecha de la calendarización, pero a mí me parece un torneo importante, porque al final de cuentas, pues reúne a los campeones de las 6 confederaciones, ¿no? Entonces, ya estás hablando de que los equipos que ganan su región, pues ya están en este torneo, y eso le da un poquito de validez al no ser un torneo que inviten equipos por invitar, ¿no? Que ahí sí sería un poquito más la etiqueta de moldero, ¿no? O sea, rellenar por rellenar torneo, pues no. Que sí ha pasado en algunas versiones, ¿no? Ahorita el último formato, como estás comentando, pues básicamente van los campeones de cada confederación, por lo cual obviamente la validez es esa, ¿no? De que para participar tienes que ser campeón de la zona. Pero ahorita vamos a platicar de las diferentes versiones que ha habido, y sí han tenido algunos campeonatos de estos mundiales donde han ido equipos por invitación, donde no precisamente todos eran campeones, se han movido las sedes. Me parece que lo que estás diciendo, ¿no? Debido a que la FIFA como que le ha buscado la forma de encontrar el mejor formato, la mejor fecha para hacerlo más atractivo, pues han intentado diferentes cosas. Quizá este último formato que estamos viviendo sea el más justo, ¿no? Porque pues participan literal los campeones de cada confederación. Pero por ejemplo, Pollo, sabemos, y hasta el momento nunca ha pasado, generalmente los campeones siempre ha sido o de la UEFA o de la CONMEBOL, ¿no? O el ganador de la Champions o el ganador de la Libertadores. Pero si lo ganara en esta edición o en una próxima edición, supongamos que ahorita lo ganara el equipo coreano que representa a Asia, el Ulsan. Por azares del destino, derrota a Tigres, después jugarían contra Palmeiras, ¿no? El representante de CONMEBOL, y que en la final se enfrentaran al Bayern, y por azares del destino, porque hicieron un muy buen torneo, quedan campeones mundiales de clubs. ¿Alguien consideraría al Ulsan realmente como el mejor equipo del mundo, por así decirlo? O a eso es a lo que me refiero, ¿no? ¿Hasta qué punto el prestigio de ganar este torneo te lo da como equipo también? Pues es que a final de cuentas, pues sí, es un campeonato mundial. O sea, el hecho de tener ese título de campeón mundial ganó a los diferentes campeones de cada confederación. Si fue por suerte, por que los equipos no lo tomaron en serio, bueno, pues ya es otro caso, ¿no? Pero incluso hemos visto torneos en el que el equipo que lo gana, pues no es el mejor equipo de la zona. No nos vayamos tan lejos. La Eurocopa que ganó Grecia en el 2004, sí, no representaba que Grecia, o sea,
era la mejor selección de Europa, pero pues en ese momento era el campeón. Entonces, a lo mejor había equipos más fuertes, pero pues en ese momento Grecia la ganó. Entonces, sí le da ese título de campeón del mundo, porque pues es eso, no es una competencia, es un mundial. Exacto. Pues más bien entonces hablaríamos de un interés mediático que poco a poco va ganando, que todavía no acaba de amarrar, por lo que comentabas, ¿no? Las fechas y demás. ¿Te parece si platicamos precisamente de cómo es que arranca, digamos, este Mundial de Clubs? Que la primera edición, Pollo, ya digamos bajo el sello de FIFA, ya que FIFA organiza este torneo, fue en el año 2000. El antecedente más directo que existía o que existe de este Mundial de Clubs era la famosa Copa Intercontinental, que básicamente era un partido que se jugaba por lo general en países asiáticos, ¿no? En Japón. Sí, precisamente la Copa Intercontinental, ¿no? Que enfrentaba a los campeones de la Conmebol, de la Libertadores contra el campeón de Europa, y que antes se jugaba 2 partidos en las 2 sedes, ¿no? De cada equipo, hasta que por cuestión de patrocinio, pues les convino que fuera en una sola sede, sobre todo en Japón. Grandes cantidades de dinero se pagaron para que fuera ahí, y ahí sí volvemos a lo mismo, ¿no? Ahí sí se manejaba que era el equipo campeón del mundo. Sí. Cuando en realidad ganaban un partido, pues sabemos que de cuentas todo es negocio. Sí. Y la FIFA lo que hizo fue, bueno, pues vamos a tratar de mantener parte del negocio, pero hacerlo un poquito más general, ¿no? Así es, y en el 2000 deciden organizar, el primer nombre fue Campeonato Mundial de Clubes, y ahí todavía el formato estaban como experimentando. Ahí hubo grupos, hubo primero una eliminatoria en grupos por parte de la CONCACAF, y de México participó el Necaxa y tuvo una muy buena participación. Pero ¿quién más estaba, Pollo, entre los participantes de este primer mundial? Se llevó a cabo en Brasil, y contó con la participación de 8 equipos divididos en 2 grupos de 4, donde jugaban todos contra todos, y los líderes de cada grupo pasaban y jugaban la final directa, ¿no? Estaba el Manchester United, que era el campeón de la UEFA, el Vasco da Gama, que había sido campeón de la Copa Libertadores, el Necaxa también, que había sido campeón de la Copa de la CONCACAF, que también es otro tema, ¿no? Porque era otra copa medio al vapor que se llevaba a cabo antes en la CONCACAF. El Al Nassr era campeón de la Copa de Asia, el Raja Casablanca, que había sido campeón de la Copa Africana de Naciones de Marruecos, el South Melbourne de Australia, que representaba a Oceanía como campeón de esa zona. Y para complementar el cuadro de 8 equipos, se invitó a un equipo del país sede, que en este caso fue el Corinthians, y al Real Madrid, ¿no? Que fue un invitado de la FIFA, que pues más que nada por la trayectoria y porque habían sido campeones de la Copa Intercontinental un año antes, ¿no? Entonces era como que el pretexto para poder invitar a este equipo, y fue el formato que se llevó a cabo, ¿no? Ese primer torneo fue entre cuadros brasileños, que ganó el Corinthians en penales al Vasco da Gama, y se llevó lo que fue el primer campeonato, ¿no? Y bien comentas, ¿no? Que Necaxa tuvo una participación pues digna, al quedar en tercer lugar. Decíamos, ¿no? Los líderes de cada grupo jugaron la final, los segundos lugares de cada grupo jugaban por el tercer lugar, y jugaron contra el Real Madrid, y en penales el Necaxa se quedó con el tercer lugar para, pues, de la primera participación de este campeonato mundial, pues una representación de México en un tercer puesto. Sí, y además de que en penales derrotan al Real Madrid, en la fase de grupos también se enfrentaron al Manchester United y empataron 1-1. Entonces, pues sí estamos hablando de una muy buena participación del Necaxa en este primer Copa Mundial de Clubs. Y después, la idea de la FIFA era hacerlo cada año. De hecho, se pensaba o se tenía planeado que en el 2001 se jugara en España y ya se hiciera más grande, con más equipos, empezarle a dar un formato más completo, ¿no? Sin embargo, se les cayeron los patrocinadores, y pues de ahí se retomó la Intercontinental. ¿No es así, Pollo? Sí, el 2005 se llevó a cabo lo que sería la segunda edición de esa primer Copa Mundial de Clubes, que tenía ese nombre, aunque con un formato ya parecido o realmente idéntico al que tenemos ahorita, ¿no? Esa edición se llevó a cabo en Japón, y ahí sí ya eran 6 equipos, el campeón de cada confederación. Entonces sabemos que siempre se le da un poquito de prioridad, o ese pase bye al campeón de la UEFA, de la Champions, y al campeón de la Conmebol, y los otros equipos se empiezan a eliminar entre ellos. Y en esa ocasión, que fue la segunda edición, la ganó el equipo brasileño,
del Sao Paulo a Liverpool 1-0. Y oye, Pollo, ¿y por qué no había equipo mexicano? ¿Te acuerdas o sabes? Sí, porque el Saprissa le ganó la CONCACAF de ese torneo, precisamente le ganó creo que a Pumas, si no me equivoco. Sí, de hecho, a los Pumas ¿Sí, de verdad? Hugo Sánchez. También, al igual que Necaxa, que representaba la misma zona, quedaron en tercer lugar de esa segunda edición. Así es, para el siguiente año, en el 2006, Pollo, ya volvíamos a tener un representante por parte de México, ¿no? En el Mundial de Clubs. ¿Y quién fue? Sí, digo, ya a partir de 2006 ya la FIFA lo agarró por completo el torneo, le cambió el nombre, ya lo llamaron la Copa Mundial de Clubes, ¿no? O sea, de campeonato mundial a Copa Mundial, o sea, realmente fue nada más ya hacer lo suyo, ¿no? De la FIFA. Y algo curioso, a partir de esa edición del 2006, que se podría catalogar como la primera, hasta nuestras fechas, que han sido 2 ediciones, en cada una de esas ediciones ha habido un equipo mexicano por lo menos. Digamos, el Saprissa había sido campeón de la CONCACAF, pero a partir de 2006 solamente equipos mexicanos han ganado esa copa y participan en ese mundial, y el primer equipo mexicano que participó en este formato fue el América, que quedó en cuarto lugar, precisamente perdió contra el Al-Ahly en su serie por el tercer lugar, siendo que habían enfrentado previamente a un equipo coreano, al Jeonbuk Hyundai. Saludo a la gente coreana que nos está escuchando. Y en semifinales jugaron contra el todopoderoso Barcelona. 4-0 le ganó el Barcelona al América. Y en la final el Inter de Porto Alegre, campeón de la Conmebol, le ganó precisamente al Fútbol Club Barcelona 1-0. Que era el Barcelona de Rijkaard todavía, ¿no? Estaba Deco, estaba Ronaldinho, estaba... ¿Quién más andaba en ese Barcelona? Rafa Márquez, es cierto, ¿no? Víctor Valdés. Fíjate que un dato curioso, Checo, antes ese partido se llevó a cabo en diciembre del 2006, y previo al inicio a la pretemporada de este torneo, hubo un partido amistoso que jugaron en Estados Unidos el América y el Barcelona, que si no mal recuerdo el América iba ganando 4-0 y en el segundo tiempo entró Ronaldinho, entró el equipo fuerte del Barcelona y quedaron 4-4. Ese era como que el antecedente que los aficionados del América pensamos de bueno, pues ya le pudimos dar juego al Barcelona en pretemporada, pero bueno, ya el equipo embaladito nada más le metió 4-0. Y el América traía buen equipo, o sea, estaba Cabañas, estaba Cuauhtémoc, ¿quién más andaba? Cuevas, Mauricio Cuevas, estaba ya Ochoa, o sea, sí, era un equipo, el Condor Rojas, Cabañas, o sea, realmente sí era un equipo un poquito fuerte, pero no se pudo. No, digo, el Barcelona también estaba, de hecho fue sorpresa que el Barcelona no lo ganara, ¿no? Todo el mundo esperaba que el Barcelona se lo llevara, y pues el Internacional de Brasil, que fue cuando le ganaron la Libertadores a Chivas, Pollo, es del mismo año. Así es. Entonces ese equipo que derrotó a las Chivas en la final de la Libertadores también derrotó al Barcelona. Pues claro, si le ganó a las Chivas era obvio que le iba a ganar al Barcelona. Y así nos vamos, ¿no? A partir de esa edición que fue la primera, un total de 61 equipos han participado en este Mundial de Clubes, que la verdad pues es un número bastante grande, considerando que pues, solamente el campeón de cada zona va. Entonces sí es un torneo que involucra muchos equipos, y que curiosamente el equipo que más participaciones tiene es el Auckland City de Nueva Zelanda, porque ha estado en 9 participaciones, porque sabemos que bueno, la zona de Oceanía es de las más pobres del fútbol mundial, y Australia, que es el equipo fuerte de la zona, se elimina con los equipos asiáticos. Entonces eso le deja vía libre a los equipos prácticamente de Nueva Zelanda para que participen, y en este caso el Auckland City, que dato curioso, tenía participación en esta edición del 2020, por cuestión del COVID decidieron no viajar y perdieron su cupo en esta edición, y eso le daba la opción a que el equipo catarí, que era el equipo invitado, el equipo del Al-Dail, pues avance directamente de ronda, ¿no? Así es, Pollo. Y a partir de esta siguiente edición, pues ya se ha mantenido este formato, que ya lo mencionaste, pues son los campeones de cada confederación que se van enfrentando, campeón de la Champions y campeón de la Libertadores directo a semifinales, mientras que los campeones de Oceanía, de África, de Asia, de CONCACAF se enfrentan en las rondas previas. Y en el 2007 el equipo que fue representando a la CONCACAF y a México en este caso fue el Pachuca, que pues la verdad le fue bastante mal, terminaron en la posición sexta. Creo que a México en general le ha pasado que como que hacen menos, ¿no? O sea, como que generalmente se enfrentan a los equipos de Asia, a los equipos árabes, y como no sabemos nada de ellos, pues por lo general pensamos fácil, ¿no? O sea, en los programas deportivos y todo acá, generalmente ya estamos pensando
pensando de no, en semifinales le podremos ganar al Bayern o al Liverpool o nos enfrentamos al Boca, y generalmente la verdad es que los equipos mexicanos se han quedado en las primeras rondas. No nos ha ido tan bien en el Mundial de Clubs, a pesar de que, como comentabas, desde el 2006 por parte de la CONCACAF siempre va un equipo mexicano, ¿no? En el 2007 el campeón fue el Milan, el subcampeón fue Boca Juniors y, como platicábamos, Pachuca quedó en sexto lugar. Ni a las semifinales llegamos, Pollo. Sí, bien decías, ¿no? Salvo Monterrey en 2 ocasiones y Pachuca, precisamente, que es de los equipos que más participaciones han tenido, han quedado en tercer lugar en diferentes ediciones, pero sí, salvo esas excepciones, o en cuarto lugar o en primera ronda, el primer partido lo pierden. Entonces sí, no es nada sencillo para los equipos mexicanos. Sí, además, cuando sí han llegado a, digamos, a las semifinales, que es cuando te enfrentas o al campeón de la Libertadores o al campeón de la Champions, pues en general, como vimos, como le pasó al América, los enfrentamientos son muy dispares. En el 2008, que también se jugó en Japón, el campeón fue el Manchester United. Otra vez por parte de México participó el Pachuca. Era la época en la que el Pachuca se llevaba de calle la CONCACAF Liga de Campeones, pero otra vez se quedaron en semifinales. Bueno, en esta ocasión llegaron a semifinales, pero quedaron en cuarto lugar. Perdieron contra el Gamba Osaka de Japón y no alcanzaron pues a llegar al podio. Sí, y ya decíamos, ¿no? 2009, en esa época gloriosa también del Barcelona, ¿no? Que iniciaba con Guardiola. Uh-huh. Esa edición la ganaron contra Estudiantes de La Plata, ¿no te acuerdas? Un partido que se fue hasta tiempos extras. Sí. En donde el equipo del Barcelona, que se esperaba que fuera un poquito más sencilla la final, pues le costó un poquito trabajo, pero al final de cuentas se llevó lo que fue su primer campeonato de Mundial de Clubes. Y en esa ocasión el Atlante participó, sí, representando a la CONCACAF, y ya recordaremos, ¿no? Partido que jugaron con semifinales contra el Barcelona, uh-huh, que iba ganando el equipo del Atlante, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando los equipos serios se ponen el traje de serios, pues siempre pasa lo mismo. Sí, la verdad es que ese partido tiene muy buenas anécdotas porque, como dices, el Atlante empezó ganándole al Barcelona del sextete, ¿no? De Guardiola, y por ahí tuvimos un enfrentamiento muy curioso entre Zlatan Ibrahimovic y el buen Hobbit Bermúdez, ¿no? Entonces, las fotos la verdad es que están de risa porque el Hobbit prácticamente le llegaba a la cintura a Zlatan, y bueno, pues el Atlante del profe Cruz tuvo la suerte de tener por ahí como los primeros 25 minutos abajo 1-0 al Barcelona de Guardiola. Y lo que comentas de la final, los Estudiantes de La Plata se llevó el partido como hasta el minuto 89, que Messi anota un gol de último minuto lanzándose pues de palomita, pero mete el balón con el pecho, y ya en tiempos extras, bueno, el Barcelona le da la vuelta al partido, y el Atlante quedó en cuarto lugar, perdió el duelo del tercer lugar contra el Pohang Steelers. Otra vez un equipo mexicano, un representante de la CONCACAF, perdía contra un representante del fútbol asiático. Pasamos al 2010, Pollo, y si recordamos, en esta ocasión el campeón fue el Inter de Milán, aquel Inter que había ganado la Champions League y había eliminado al Barcelona de Guardiola con aquel triunfo de Mourinho, que recordarás que eufórico atravesó el Nou Camp celebrando aquella eliminación. Y si no me equivoco, incluso ya Mourinho ya no estaba en esta Mundial de Clubs, ¿no? Porque él deja al Inter cuando ganan la Champions y se va al Real Madrid. Así es. Y Pollo, un dato curioso, precisamente en esta edición, el Inter por primera vez se enfrenta a un equipo que no era de la CONMEBOL. El representante de África llegó a la final, el Mazembe, que eliminó en semifinales al Internacional de Brasil. Y por parte de la CONCACAF, por parte de México, el representante otra vez fue el Pachuca, y otra vez el Pachuca se nos fue en las primeras de cambio y terminó en quinto lugar. Así es, justamente contra el Mazembe fue el equipo que le ganó al Pachuca en aquella edición. El caballo negro, sin lugar a dudas. Pues. Pero es un poco lo que te comentaba, ¿no? Por ejemplo, Mazembe fue subcampeón del Mundial de Clubs, pero pues digamos como que ese logro, le falta ese prestigio a este torneo, ¿no? Como que pues no, el Mazembe no es un equipo que tengamos como en el parámetro, en el radar, que digas, claro, el Mazembe, aquel subcampeón del Mundial de Clubs, ¿no? Perdóname, pero yo cada vez que juego FIFA agarro el Mazembe, sí, y lo llevo siempre a los primeros lugares de sus campeonatos. No, así que sí dejó huella. No lo dudo, Pollo, no lo dudo.
Pasamos al 2011, que el Mundial de Clubs regresaba a Japón después de haberse jugado un par de ediciones en los Emiratos Árabes Unidos. Regresaba al país asiático y en esta ocasión, en el 2011, lo vuelve a ganar el Barcelona. Regresa al Mundial de Clubs, lo gana y aquí vivimos un enfrentamiento histórico, Pollo, entre el Santos de Brasil y el Barcelona de Lionel Messi, ¿no? Neymar todavía era parte del Santos y poco tiempo después, pues bueno, daría el brinco al Barcelona y se reuniría con Lionel Messi y con Luis Suárez en aquel buen equipo, en aquella buena edición que también tuvo el Barcelona. ¿Recuerdas quién fue el representante de México en esta edición? Así es, el Monterrey, que sí, no, que era de los equipos que ganaba, tanto Pachuca como Monterrey siempre ganaban la Conca Champions. El Monterrey participó en esa edición y lo mismo, mala participación, perdieron su primer partido, que sería como de cuartos de final, se le podría llamar, contra el Kashiwa Reysol de Japón en penales, y después ganaron el partido por el quinto lugar contra el equipo Esperance de Túnez, pero fue de esas participaciones que se esperaba un poquito más de los cuadros mexicanos, y pues no, fue de las peorcitas también. Para el siguiente año, otra vez, por parte de la CONCACAF, Monterrey lograba el título y volvía a participar en el Mundial de Clubs, que se volvía a jugar en Japón. Y esta vez, por fin, un equipo americano, un equipo que no era europeo, lograba el título. En este caso, el Corinthians, el equipo brasileño Corinthians, derrotaba en la final al Chelsea. Y el Monterrey, ahora sí, tenía una mejor participación. Llegó hasta semifinales, se enfrentó al Al-Ahly, el que tú consideras el caballo negro de esta edición. Veremos cómo le va. Y Monterrey termina en tercer lugar de este Mundial de Clubs. Sí, y como dato curioso, fíjate que en esa edición el Tecatito Corona jugaba en el equipo de Monterrey y fue su primer gran escenario que lo catapultó primero al fútbol de Holanda y después al Porto, pero fue de lo que sirve también este tipo de torneos, ¿no? La vitrina para ciertos jugadores, como bien decimos, ¿no? Que no estamos tan habituados a ver o que no conocemos tanto, que se puedan mostrar en este tipo de torneos, y uno de los grandes pues que aprovechó esa oportunidad fue precisamente el Tecatito Corona, muy joven, que tuvo un muy buen partido contra el Chelsea y eso le abrió las puertas para jugar en Europa. Así es, Pollo. Pasamos a la edición 2013 que se jugó en Marruecos y en esta ocasión lo ganaba, regresaba a ser un equipo europeo, en este caso el Bayern Múnich, que era dirigido ya por Josep Guardiola, por Pep Guardiola, que él no había ganado la Champions con el Bayern, pero había tomado el equipo en esta temporada y se enfrentó Raja Casablanca, otra vez un representante del continente africano, llegaba a la gran final contra el Bayern, que se coronaba campeón. Y por parte de la CONCACAF, Monterrey nuevamente participaba, pero se quedó en quinto lugar. Su participación no fue tan brillante como había sido en la edición anterior. Así es, y como dato curioso, ¿no? También en esa edición, los dos goleadores del torneo, dos jugadores que en algún momento disputaron partidos en la Liga MX, como César el Chelito Delgado y el propio Ronaldinho, que estaba en el Atlético Mineiro, que no pudo llegar a la final. Pasamos a la edición 2014, Pollo. Nuevamente se jugaba en Marruecos y aquí llegaba el que se convertiría en poco tiempo en el máximo ganador hasta el momento del torneo, el Real Madrid. Real Madrid participaba nuevamente en un Mundial de Clubs y en la gran final derrotaba ahora sí a un equipo de la CONMEBOL, al ganador de la Libertadores, al equipo argentino San Lorenzo, mientras que por México y la CONCACAF, el Cruz Azul hacía su aparición en este torneo. Y bueno, pues ya sabemos cómo es el Cruz Azul, ¿verdad? Perdió en las semifinales. En el partido por el tercer lugar se enfrentaba a un equipo neozelandés que, Pollo, hay que ser sinceros, Nueva Zelanda, los equipos de este país son semiprofesionales. O sea, la verdad es que sí, que te hayan ganado, aunque haya sido en penales, pues no habla muy bien del Cruz Azul. La verdad es que es una actuación pues malita, aunque hayas quedado en cuarto lugar, ¿no? Es el Cruz Azul. Exacto, pues es el Cruz Azul, ¿no? O sea, ¿qué podemos esperar? Con eso lo decimos todo, ¿no? Pues es el Cruz Azul. 2015, el Barcelona nuevamente regresaba al Mundial de Clubs. Platicábamos hace un momento que se habían enfrentado un par de años atrás contra el Santos de Neymar, y esta edición del Barcelona
ya contaba con Neymar en sus filas y con Luis Suárez, y ese tridente efectivo derrotaba nuevamente al representante de la Conmebol, al campeón de la Libertadores, que era el River Plate de Argentina, y otro viejo conocido del fútbol mexicano representaba a la CONCACAF, el Club América, pero tampoco le fue tan bien. ¿Cómo le fue a tus Águilas en este torneo, Pollo? Pues sí, precisamente perdieron su primer eliminatoria contra el Guangzhou Evergrande de China. Sabemos que también el potencial económico que tienen los equipos chinos pues hace que tengan ya grandes jugadores participando en su liga, y en esta ocasión, bueno, le ganaron al América, y el América quedó en quinto lugar al derrotar también a otro histórico de estas competencias, como es el Mazembe. El América le ganó 2-1 y se quedó con el quinto lugar. Claro, el Mazembe que tú siempre escoges en el FIFA, es cierto, ¿cómo olvidarlo, no? Para la siguiente edición, el 2016, el Real Madrid regresaba al Mundial de Clubs, y el Mundial de Clubs regresaba a Japón. Esta edición se celebró en Japón, la del 2016, y aquí el Real Madrid, con una gran actuación de Cristiano Ronaldo, quien fue el máximo goleador del torneo, se llevaba a la final, donde se enfrentaba a un equipo que no era de la Conmebol, sino el primer rival asiático que llegaba a la gran final de este torneo, el Kashima Antlers. Pero pues digo, el Real Madrid es el Real Madrid y no te deja nada en estos torneos. El Real Madrid jamás te va a regalar nada, y el América volvía a ser el representante de la CONCACAF y del fútbol mexicano, y mejoró bastante su actuación, ¿no es así, Pollo? Sí, jugaron primero contra el equipo coreano del Jeonbuk, al cual derrotaron 2-1, y después jugaron en semifinales contra el Real Madrid, que me acuerdo que fue un partido realmente pues digno. Estaba la Volpe dirigiendo al América, y los goles de ese partido fueron uno al final del primer tiempo y otro al final del partido. O sea, realmente fue algo ya un poquito de avance, ¿no?, respecto a los goleadas que se habían llevado equipos mexicanos precisamente contra el Real Madrid en ediciones anteriores. Y en el partido por el tercer lugar perdieron en penales contra el Atlético Nacional, campeón de la Copa Libertadores, para que el América quedara en cuarto lugar en esa edición. Así es, se mejoraba la imagen del América en el Mundial de Clubs y de la CONCACAF también en este torneo. Para el siguiente año, la Copa Mundial regresa a los Emiratos Árabes Unidos, 2017, y el Real Madrid repetía, era bicampeón del Mundial de Clubs. En esta ocasión se enfrentó al Gremio, campeón de la Copa Libertadores en la gran final, y por parte de CONCACAF y de México, el Pachuca también regresaba al torneo y firmaba una buena actuación, quedando en tercer lugar. Fíjate que considerando esta de Pachuca, y ya hablaremos un poquito la de Monterrey del año pasado, pues han sido de las mejores ediciones en cuanto a rendimiento. No tanto, digo, porque ya habíamos dicho, ¿no?, que Monterrey había quedado también en tercer lugar, pero la forma en que llegaban estas instancias. En esa edición el Pachuca eliminó primero al WID Casablanca de Marruecos, y en la semifinal contra el equipo de Gremio, un partido cerradísimo, durísimo, que en tiempo extra ganó el equipo brasileño. O sea, el Pachuca estuvo realmente cerca de poder avanzar a la final, en lo que hubiera sido algo histórico. Y bueno, ya en el partido por el tercer lugar derrotaron al Jazeera, precisamente que era el equipo sede de Emiratos Árabes, 4-1. Así es, la mayoría, como hemos platicado, pues han sido como un poco decepcionantes, no tanto por las goleadas contra equipos como el Barcelona o el Real, sino precisamente perder contra equipos que en el papel pues tenemos el nivel o deberíamos de derrotarlos, ¿no? Y en la edición 2018, que se volvió a jugar en los Emiratos, el Real Madrid se convertía en tricampeón de este Mundial de Clubs, en una final inédita, y que nuevamente no llegaba un equipo de Conmebol. El River Plate, que era el representante, el ganador de la Libertadores, no llegó a la gran final, fue eliminado por el Al Ain, el equipo local, el equipo que es invitado al ser el representante del país sede del torneo, y River se tenía que conformar con el tercer lugar, que lo obtuvo derrotando al Kashima Antlers, y el Real Madrid hacía historia, y con un Gareth Bale que se convertía en el máximo goleador de este torneo en esta edición. Así es, y por parte de la CONCACAF y de México, las Chivas de Guadalajara fueron el equipo que representó a la zona. Decíamos que si Pachuca había tenido una muy buena actuación, yo creo que esta de Chivas fue la peor de un equipo de la zona, involucrando a México, porque perdió contra el Kashima en cuartos de final 3-2, y después el partido contra por el quinto lugar, jugaron contra el Esperanza de Túnez y perdieron en penales, ¿no? Entonces fue sexto lugar que quedaron ellos en esta edición, y decíamos, ¿no?, como que es de las ediciones más flojitas
favoritas que han tenido los equipos, no solamente mexicanos, sino solamente representando a la zona. Muy mala actuación de las Chivas y pasamos al 2019. Esta edición se juega en Qatar y aquí el campeón se convierte el Liverpool de Jürgen Klopp. Se enfrentó en la final al representante de la CONMEBOL, al campeón de la Libertadores, el Flamengo. Y hace rato lo mencionabas, Pollo, una probablemente junto con la del Pachuca, de las mejores actuaciones que ha tenido un representante de la CONCACAF y un representante de México. El Monterrey del Turco Mohamed, que en semifinales se enfrentó a Liverpool y realmente se llevaron el partido hasta el último minuto. El partido estaba empatado y ya casi para terminar el tiempo regular, Firmino anotaría el gol con el que Liverpool pasaría a la gran final. Y Monterrey, en el partido por el tercer lugar, derrotaron al Al Hilal de Arabia. Y dato curioso, Pollo, el Turco Mohamed le dio la oportunidad al portero suplente de jugar este partido y sería él quien cobraría el penal que a final de cuentas le daría el tercer lugar a los Rayados de Monterrey, que firmarían así su mejor actuación como club y una de las mejores como representantes de la CONCACAF. Y llegamos, Pollo, por fin a esta edición, que bueno, como comentamos, para cuando estén escuchando este episodio, ya Tigres habrá jugado muy temprano a las 8 de la mañana su primer partido contra el Ulsan Hyundai, y el Al Duhail a las 11:30 hora del centro de México se enfrenta al Al Ahly. Entonces, pues prácticamente para cuando estén escuchando el podcast de La Media Tijera, ya sabremos cuál fue el futuro de Tigres. Así que vamos a manejarlo un poquito como una previa, Pollo. ¿Qué esperamos? Ya después sabremos si le atinamos o no, pero en términos generales, hasta dónde debería de llegar los Tigres? Y si en este momento ya están eliminados, obviamente estamos hablando de un fracaso, ¿no? Pues mira, yo creo que siempre se le ha cuestionado un poquito por parte de la afición hacia el equipo de Tigres, por esa parte de nunca darle importancia a los torneos regionales que te dan el pase a este tipo de torneos, ¿no? En este año, bueno, Tigres lo ganó, pero ha habido mejores planteles de Tigres que podían haber hecho un poquito más, ¿no? Siento que este equipo de Tigres, siendo un equipo muy potente todavía a nivel México, pero siento que no es tan poderoso como en plantillas que habían tenido antes, ¿no? Entonces, por ahí digo, ya están en esa instancia. Digo, sabemos que siempre lo que decíamos, ¿no? Esa parte de menospreciar un poquito hacia los rivales desconocidos, en este caso el representante de Asia, pues es no un volado, porque pues obviamente la calidad existe, pero pues si el equipo de Tigres no sale con ese exceso de confianza que ha caracterizado a los equipos mexicanos en las ediciones como lo hemos visto, yo siento que sí es factible que ganen esta primer llave y así poder avanzar y enfrentarse al equipo de Palmeiras. Ahora, ya hablando en el caso hipotético que lleguen a la semifinal contra el Palmeiras, acabamos de ver la final de la Libertadores, una final bastante malita. La verdad es que fuera probablemente de los últimos 5 minutos, y en parte por la polémica que se dio con el entrenador del Santos, ni siquiera tanto por el partido, porque el gol cae en el último minuto, entonces ni siquiera hubo como tiempo de vivir una emoción muy, muy grande, ¿no? Donde el Palmeiras pues no mostró mucho, y lo platicábamos durante la final de la Libertadores por medio de mensajes, Pollo, y yo decía, la verdad es que este Palmeiras, yo creo que Tigres, si como dice se concentra, sale enfocado y llega sin un exceso de confianza, no sé si lo va a eliminar, pero le puede dar partido sin problemas, o sea, no veo al Palmeiras pasándole por encima a Tigres. Y bueno, Tigres, por ejemplo, pues guardó a Carlos González y a Guiñac en la Liga MX en su último encuentro para este Mundial de Clubs, ¿no? Entonces, pues por ahí en una de esas podríamos ver por primera vez a un equipo mexicano en una final. ¿O tú cómo crees ya el enfrentamiento contra el Palmeiras? Pues mira, siento que el partido importante es contra el equipo del Ulsan Hyundai, ¿no? Porque decimos, es un equipo que no se conoce, etcétera. En caso de pasar, decíamos, si no hay ese exceso de confianza, una eliminatoria en un solo partido contra un equipo de la CONMEBOL, yo lo veo más factible, ¿no? O sea, no sería lo mismo que les tocara enfrentarse al equipo de la Champions, por esa superioridad que se podría manejar, sino que es un poquito más nivelado, ¿no? Entonces, si bien dices, ¿no? El Palmeiras ganó la Libertadores, pero ya lo decíamos, ¿no? O sea, tanto su semifinal, que la sufrió en el partido de vuelta contra River, como la misma final, que pues no fue un equipo espectacular, ¿no? Entonces, si decíamos, si Tigres con el plantel que tiene, que decíamos, no, para mí no es
la edición más fuerte que ha tenido Tigres en los últimos años, pero pues es un equipo muy, muy, muy fuerte. Le puede dar también juego al Palmeiras y, ¿por qué no?, hablar de la primera participación en una final de un equipo mexicano. Ahora, Pollo, ya que estamos tomando ese tema de un equipo mexicano en la final del Mundial de Clubs, ¿qué te pareció esas declaraciones de Nahuel y de Guido Pizarro de que Tigres no representa a México, Tigres representa Tigres, no se anden subiendo al barco, nosotros vamos por nuestra afición y fuchicaca a todos los demás equipos y todos los demás aficionados? ¿No crees? Digo, voy a ser sincero, yo estoy de acuerdo, yo no creo que cuando Cruz Azul llegó a la final de la Libertadores o América la de la Sudamericana fueran representando propiamente al fútbol mexicano. Yo creo que sí, pues representan a su afición y a su equipo. Ahora, Tigres siempre se la ha pasado diciendo que quiere ser un grande y acaban de perder una gran oportunidad de tener afición en otras partes del país, ¿no? O sea, los equipos grandes de México, como el América, las Chivas, el Cruz Azul y Pumas, en parte se les considera así porque en cualquier lugar del país al que vas hay aficionados. Tigres todavía es un equipo un poco regional, todavía es un poco del estado, o un mucho, y creo que han echado... Sí, son todavía un equipo muy regional, muy de zona, y creo que han echado hasta cierto punto, han desaprovechado esa oportunidad al hacer este tipo de declaraciones, ¿no? Sí, Diego, mira, yo te voy a ser sincero, yo sí, a mí me gustaría, yo obviamente yo no le voy a Tigres, pero sí me gustaría que tuviera una buena participación, y no porque poner en alto el nombre del fútbol mexicano, o sea, no, pero sí porque el hecho de pues es un equipo de tu liga, de tu país, pues sí esperas, ¿no? A diferencia, te voy a ser sincero también, yo en las ediciones, cuando el Cruz Azul perdió con el Real Madrid, pues a mí me dio gusto, cuando las Chivas tuvieron una excelente participación desde hace un par de años, pues a mí también me dio gusto, ¿no? Digo, pues es esa parte de la rivalidad que existe, pero sí siento que sí era una oportunidad para decir, aunque no lo sintieras, pero a lo mejor decirlo de dientes para afuera, como se dice, ¿no? Estamos representando a la afición mexicana, al fútbol mexicano, aunque sabemos que a final de cuentas, pues no, bien dices, representan a Tigres, representan a lo que es su equipo, ¿no? Pero sí, a mí como aficionado mexicano, sí me gustaría que ganara Tigres. Sí, porque recordemos que, por ejemplo, el Pachuca lo hizo al revés. El Pachuca, cuando ganaba la Conca Champions, cuando estuvo en esa época y también participaba en bastantes ediciones del Mundial de Clubs, hasta agarraron el eslogan de decir Pachuca, el equipo de México, que ahí pasaba al revés, que todo el mundo decía, ¿y por qué el Pachuca dice que es el equipo de México? Si de entrada tiene como 8 argentinos en su alineación, y segunda, pues no, el Pachuca es de Pachuca, ¿no? Pero vemos cómo, aquí digo, fue error un poco de los jugadores individual, no tanto de la institución como tal, ¿no? Pero Pachuca pues quiso hacer lo contrario, Pachuca quiso agarrarlo como marketing. Pero mira, aquí también tiene mucho que ver lo que es la cuestión de la ideología del jugador sudamericano, ¿no? Sí. Los dos jugadores argentinos, pues obviamente jugaran en Boca, ¿tú crees que dirían, representamos al fútbol mexicano? ¿Tú crees que al fútbol argentino, tú crees que los hinchas de River apoyarían a Boca? Pues obviamente no, o sea, es esa parte también de la cuestión cultural, ¿no? De parte del jugador sudamericano, de ser pues tan arraigado a tu propio equipo, ¿no? O sea, que tú eres de tu equipo y eres hincha de tu equipo y no vas a alentar a alguien más. Entonces yo creo que también tiene que ver esa parte, ¿no? Como que si lo hubiera dicho jugadores como Javier Aquino, como Hugo Ayala, que jugadores mexicanos, ahí sí a lo mejor se hubiera visto un poquito mal, ¿no? Pero digo, entender un poquito esa parte, ¿no? Del jugador argentino en este caso, de que para ellos pues es su equipo y nada más, ¿no? Entonces sí, también es entendible, pero bueno, ya salió el patrón a decir que están mal, ¿no? Que iban por el fútbol mexicano y todo, ¿no? Y más por lo que representa Cemex, no solamente en México o en Latinoamérica, sino a nivel mundial, ¿no? Así es. Sí, como acabas de decir, a veces eso también tiene que ver con qué equipo llega, ¿no? Así como a ti no te daba gusto, o más bien te dio gusto cuando le fue mal a Cruz Azul y Chivas, porque eres americanista y obviamente no sientes ninguna afinidad por estos equipos. Pues Tigres, que es un equipo más neutral, podríamos decir, pues tiene esa ventaja, ¿no? Hay ciertos equipos que a lo mejor no son rivales tan directos de los equipos a los que le vas, y pues al ser parte de tu liga, pues sí esperas que les vaya bien. Vamos con la otra llave, Pollo. El Al Duhail se enfrenta al Al-Ahly. ¿Tú consideras que el Al-Ahly va a tener buena participación en este torneo? Digo,
Si pasa, se enfrentará al Bayern. Acá parece, y no es por hacer menos a los rivales, que el Bayern ya tiene un pie y una mano en la gran final, ¿no? No se ve que los rivales puedan hacerle algo al Bayern, que sigue teniendo un muy buen equipo, pero digo, sí ha tenido sus tropezones en la Bundesliga. Aquí tendría que mucho que ver qué importancia le dan al torneo, ¿no? Ya lo decíamos al principio. Cómo encaran los partidos en el sentido de cumplir por cumplir. Lo pueden tomar simplemente como una participación que tienen que hacer y a lo mejor no están tan comprometidos. O por otra parte, si el equipo llega concentrado, sabemos que los alemanes se pintan solos para esta cuestión de la mentalidad y que para ellos hasta los partidos amistosos hay que ganarlos, pues ahí sí es totalmente superior a todos, ¿no? No solamente al Al-Ahly o al Al-Duhail, sino al Palmeiras y a Tigres juntos. Sí. Digo, estaba leyendo que solamente 3 jugadores del Bayern cuestan más que todos los demás equipos del campeonato, ¿no? Entonces sí hay una gran diferencia. Pero pienso que el Al-Ahly es mi gallo. Después del Mazembe siempre también elijo al Al-Ahly en los juegos del FIFA y siento que puede tener una buena participación. ¿Que sería que quedar en tercer lugar? No, a lo mejor ganar su primer partido y hacerle juego al Bayern y a lo mejor llevarlo a las instancias de 1-0 o de ganar por la mínima, no sé, esa sería una buena participación, ¿no? Sí, claro, por supuesto, sí sería una buena participación. Entonces digo, ya lo mencionaste en nuestro capítulo de lo mejor del 2020 y predicciones 2021, ¿para ti el Bayern queda campeón? Sí, digamos, a nivel fútbol es superior ahorita a todos, ¿no? Entonces, sí lo veo. Y aquí volvemos al mismo, ¿no? Aquí entrando en el terreno de la suposición y lo que decías, que si el Al-Ahly gana, no significa que sea el mejor equipo del mundo, ¿no? Simplemente sería el campeón del mundo en ese momento. Pero pues imagínate que el Al-Ahly pierde 1-0 con el Bayern, pues eso indicaría que el Al-Ahly es mejor que el Barcelona porque el Bayern le metió 8 al Barcelona. Ay, no, caemos en eso, ¿no? No hay que ver, ya, eso sí ya... O sea, es caer en estos... No, ahí sí te salió el Real Madrilismo, así. Y al final de cuentas, pues el distintivo que entrega la FIFA a los equipos que ganan, ¿no? El poder utilizar el parche de campeón del mundo durante un año, también es reconocer, ¿no? O sea, que contra quien juegues estás jugando contra el campeón del mundo. Entonces, sea el Al-Ahly, sea Tigres, sea Palmeiras, sea Bayern, pues es el campeón del mundo. Entonces, pues es de considerar. Sí, la verdad estaría bonito algún día en algún equipo del fútbol mexicano ver por 2 torneos cortos ese escudo ahí en la playera de Pumas o de cualquier otro equipo, ¿no? Pero bueno. Digo, es que la bronca del fútbol mexicano es entre tanto patrocinador se perdería el campeón del mundo, ¿no? Pero bueno. Sí, claro, quién sabe dónde lo pondrían. Hablamos ahorita, o más o menos rápido mencionamos qué esperamos de Tigres, pero ¿cuál es tu pronóstico, Pollo? Lo que tú piensas que va a ser Tigres. Va a ganar su primer partido y va a perder con Palmeiras en tiempo extra. Muy bien, ese es el pronóstico del Pollo. Y jugaría entonces por el tercer lugar. ¿Queda en tercer lugar o queda en tercer lugar? Tigres llegaría al tercer lugar, entonces empataría lo hecho por Pachuca y Monterrey y bueno, Necaxa en aquella primera edición del 2000. Bueno, ahí te va mi pronóstico. Yo soy más optimista y también no es porque sea aficionado y porque no lo soy de Tigres, pero creo y espero y me gustaría, como comentabas tú igual, que va a llegar a la final. Me gustaría ver por primera vez a un equipo mexicano en una final de Mundial de Clubs, que ya sería una actuación histórica, pero pues obviamente yo también estoy contigo. Creo que el Bayern se va a llevar este Mundial de Clubs. Y para cerrar esta previa y esta pequeña edición sobre el Mundial de Clubs y su historia, ¿qué te parece la idea de la FIFA de pues prácticamente hacerlo como el Mundial de Selecciones, de hacerlo cada 4 años, de involucrar pues cerca de 24 equipos de diferentes regiones, esta edición como de grupos en un verano? ¿Te gusta? ¿Crees que es lo que necesita el Mundial de Clubs? Pues para ya consolidarse como un torneo que la gente vea con más emoción, que este formato pues haga que los aficionados realmente se enamoren o busquen con emoción que sus equipos participen. Mira, yo lo veo en el sentido de que sería un torneo, si el campeonato fuera de equipos por país, no le vería ningún nivel sobresaliente, ¿no? Pero como lo quieren manejar por campeonatos regionales, supongamos que es cada 4 años, entonces los 4 ganadores de la Champions irían directamente. Entonces te puedes encontrar a lo mejor que 2 equipos del mismo país o 3 equipos del mismo país,
incluyendo la Europa League, que a lo mejor es del mismo país, en CONCACAF igual. O sea, si te vas por la cuestión de torneos, sí me parece interesante, porque involucrarías ahora sí a lo mejor, ¿no? Pero si lo hicieran en una cuestión de el campeón de España, el campeón de Italia, el campeón de Polonia, o sea, perdería un poquito por la cantidad de equipos, a lo mejor perdería un poquito el nivel, ¿no? Pero si lo manejan como es la intención de hacerlo por competencias internacionales, pues a lo mejor sí te puedes encontrar que de Europa, de los 10 equipos, sean 5 de España y los otros de Inglaterra, ¿no? O sea, hacerlo un poquito más fuerte. Y sí, digo, yo creo que volvemos a lo mismo, ¿no? Esto es un negocio, yo creo que van a encontrar un patrocinador. Se hablaba mucho del fútbol de China para hacerlo especialmente en aquel país, por la gran inversión que existe por parte de la Federación China o de la Liga China, de poder llevarlo a cabo allá. Y sí lo veo factible siempre y cuando se encuentre la fecha, se encuentre que no se empalme con otro torneo. Sabemos que lo que decíamos al principio, ¿no? La calendarización pues hace que cada verano haya muchísimos torneos por todas partes, pero si pueden encontrar una buena estrategia para llevarlo a cabo en una sede que les deje en una época del año que no se empalme con nada, sería para mí bastante interesante. Sí, la verdad sería muy atractivo. La bronca es lo que comentas, los calendarios, ¿no? Y ahora con el COVID, que seguimos arrastrando ahí torneos retrasados, pues a ver para cuándo, ¿no? Se ve difícil que se pueda hacer en este año y quizá en el próximo. Quizá lo tengan que aplazar un poquito más para lograr ese acomodo, porque bueno, también el Mundial de Qatar pues se va a jugar en el invierno, entonces podría ser ahí el momento, ¿no? La opción de poder ocupar ese hueco que dejaría libre el Mundial, que generalmente se juega en el verano, pero veremos qué pasa y ya platicaremos en una próxima edición cómo nos fue con los pronósticos, quién fue el campeón. Ya después veremos cómo le va a los Tigres y en general cómo se vive esta edición del Mundial de Clubs del 2020. Pues muchas gracias, Pollo. No sé si quieras agregar algo. No, esperemos que sea un buen torneo. También decíamos, ¿no? Como que hace falta un poquito de esa cuestión ya de ver fútbol de calidad, porque es lo que hemos visto últimamente, tanto en México como en otros países, pues no ha sido como que lo más fuerte. Entonces también es entendible, ¿no? Equipos que pararon mucho tiempo, que no han gastado tanto dinero, entonces va a ser esperemos que sea interesante el nivel que se lleve a cabo en este torneo, y pues ya platicaremos, ¿no? Porque pues es un torneo de 10 días prácticamente, entonces ya platicaremos en próximas emisiones cómo fue el torneo y si nos fue bien, nos fue mal, le atinamos o de plano Tigres es el campeón del mundo. Así es, y a todos los que escuchan el podcast de La Media Tijera, también dejen sus comentarios, ustedes cómo creen que le va a ir a los Tigres. Si para cuando están escuchando estos Tigres ya está en la semifinal contra el Palmeiras, pues bueno, déjenos su opinión, su pronóstico sobre cómo le va a ir en la semifinal contra el equipo brasileño. Y si no, si los eliminaron, pues también díganos que todo lo que piensan de Tigres y el Tuca, y de un fracaso más que acumularía el equipo felino en tratar de lograr la internacionalización y la fama mundial como representante del fútbol mexicano. Pues muchas gracias, Pollo, nos escuchamos y nos vemos en una próxima emisión. Gracias, Checo, saludos a todos. Esto fue el podcast de La Media Tijera. Recuerda que nos puedes encontrar en redes sociales, Facebook e Instagram nos encuentras como La Media Tijera, Twitter @tijeramedia. La Media Tijera es un podcast hecho por todos y para todos. Nos escuchamos en la próxima.